partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza. Olá, meus amigos, que Deus los bendiga a todos ustedes grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Nós estamos preparando-nos para este domingo 19, a grande quebra da maldição familiar. Há muitos hogares e famílias que se encontram vivendo bajo um dano ou uma maldição. E por isso, tanto dolor, tantas tragédias e tanto sofrimento. Vamos meditar juntos o que está escrito em Job, capítulo 1, versículo 5. Fíjese lo que este padre hacía todos os dias por seus filhos. Vamos meditar. Está escrito assim: E acontecia que, havendo passado o turno de los dias del convite, Job enviava seus filhos e los santificava. Se levantava de manhã e oferecia holocaustos conforme ao número de todos eles. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos e habrán blasfemado contra Deus em seus corações. E de esta maneira hacía todos os dias. Observe, minha amiga e meu amigo, que todas as manhãs este padre oferecia a Deus ofrendas conforme ao número de seus filhos, porque ele dizia: quizás mis hijos habrão pecado, habrão blasfemado contra Deus, e por esta razão estarão expostos sem proteção e o mal vendrá sobre eles. Então, ele sempre santificava seus filhos a Deus através de uma ofrenda que hacía para Deus todas as manhãs. É o que nós haremos neste domingo 19. Apresentaremos em el altar uma ofrenda por nossa família. Manifestaremos a fé por la salvação, por la liberação de nossos familiares. Porque quantos de eles, de pronto, por não conhecerem a verdade, vivem em el pecado, vivem uma vida desordenada, vivem tomando decisões equivocadas. E aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem que o hecho de viver uma vida que não agrada a Deus vai trazer consequências. Então, será o domingo para a quebra da maldição familiar, onde estaremos santificando nossos familiares a Deus através da ofrenda que nós apresentaremos em el altar. Incluso, escute agora um relato de fé de uma pessoa que saiu de uma vida de maldição para uma vida de bendições. Ponga atenção. Mi nombre es Brenda Llamas García. Yo encontré en la pura entrada de mi casa muchos hígados como con aceites y muchas cosas extrañas para mí, pero yo no le tomé importancia. Yo lo agarré, lo llevé y lo tiré a la basura. Pero a consecuencias de ese día, como a la semana, yo empecé a sentir muchos miedos, a sufrir mucho de depresión. Yo ya no quería manejar porque decía que se me metió en mi cabeza que yo iba a tener un accidente de carro junto con mis hijas. Incluso yo ya tenía hasta en qué lugar iba a tener el accidente. Iba a trabajar y yo ya no quería trabajar porque estaba muy cansada. Empecé a tener muchos problemas con mi esposo. Empecé a tener ganas de suicidarme. Tanto fue la desesperación. Él empezó a caer mucho en las drogas y en alcohol. Y hubo un día en que yo dije, mejor yo me voy a quitar la vida, pero antes se la quito a él. Yo llegué, él lo estaba ahorcando y yo llegué, lo aventé bien recio. Él se golpeó en un mueble y cayó desmayado. Mi hija empezó con ataques de asma. Mi hija, la mayor, cayó en una cárcel de menores porque se me echó encima para golpearme. Y yo vi que eso ya no era normal. Y el papá de mis hijas, de coraje, me aventó a la calle. Pero yo dije, ¿qué es lo que voy a hacer en la calle? Yo no tenía trabajo, no tenía nada. Entonces, a consecuencias de eso, fui a buscar un brujo porque me dijeron que los brujos podían cambiar mi vida. Fui y ella me dijo, sí, te hicieron una brujería, pagaron $5,000 una vecina para matarte en un accidente de carro. Pero yo empecé a darle dinero a ella, pero vi que todo venía peor. Porque ahora sí, yo ya no dormía,
todo fue peor. Ya lo último, cuando toqué fondo, mis hijas ya me odiaba, la grande, mi otra hija con ataques de asma en el hospital y yo queriéndome quitar la vida. Entonces una noche que yo ya sentía que ya no había salida, vi en la televisión un programa de la Iglesia Universal donde podían cambiar mi vida. Yo dije, si ya toqué todas las puertas, esta es la última. Si ya pagué hasta brujos, ya dijeron lo que va a pasar con mi vida, yo voy a entrar a la iglesia. Y yo, desde el primer día que yo entré, yo dije, encontré el paraíso en la tierra, porque yo ese día tuve tanta paz, pude dormir tan a gusto toda la noche y otro día ya tenía un gozo, una alegría que tenía años que no lo sentía. Yo empecé a vivir la palabra. A consecuencias de eso, empezó a cambiar todo de poco a poco. No fue fácil. Fueron mucha entrega. Dios ponía una parte y yo ponía la otra. Empecé a venir 2 veces a la iglesia los viernes porque tenía sed, hambre de Dios. Y empecé a venir y yo empecé a ver, mi hija se restauró, mi hija empezó a estudiar, incluso ahorita va para abogada al UCLA. A mi otra hija se le quitó el asma, a mí se me quitó la depresión. El papá de mis hijas, a consecuencia de tanto, ya no vivo con él, pero él dejó vicios, dejó todo, él tiene un negocio próspero. Yo me volví a casar, Dios me dio un gran nombre de Dios, un gran hombre que me tiene como una reina, que yo ya no trabajo. Antes trabajaba 17 horas tallando pisos, ahora me doy el lujo de llevar las cuentas de una compañía. Tenemos una compañía de trailers, tengo un gozo, una alegría, mis hijas muy unidas conmigo. Conozco un Dios vivo que cambió toda mi vida, cambió mi historia. El Espíritu Santo me ha hecho tan segura que yo sé lo que valgo. Yo nunca sabía lo que valía. Yo ahora me lleno de Él. Cuando tengo algún problema, yo no recurro a contarle a las amigas. Voy, me pongo de rodillas, lo busco a Él y Él se manifiesta. Porque Él es un Dios vivo. El Espíritu Santo está guiando toda mi vida, mi matrimonio y mi familia. Mi nombre es Daniela y yo vencí la maldición. Desde muy pequeña yo siempre tuve muchos conflictos, sufrí con muchos traumas, siempre me menospreciaba, era una persona muy insegura. Empecé a ver cosas extrañas a mi alrededor. Escuchaba voces, no podía dormir, tenía insomnio. Le llegué a comentar a mi mamá lo que estaba sucediendo conmigo y comentó una historia que ella le pasó de que a ella siempre le ocurrían cosas extrañas también durante su juventud y durante su vida. Ella vivió que un día ella estaba acostada, de repente ella se despierta porque sienten que la están asfixiando y cuando ella abre sus ojos ve una figura negra que la está agarrando por el cuello y que diversas cosas así le fueron pasando. Yo sentía que me llamaban dentro de mi propia casa pensando que era mi mamá y yo respondía y yo iba corriendo hasta donde mi mamá, yo le decía, mamá, ¿me llamaste? Y me decía, no, yo no te he llamado. Yo, mamá, pero yo escuché que dijeron mi nombre. Tuve muchas curiosidades, me llamaba mucho la atención lo que eran las películas de terror. Me gustaba tener miedo, ese sentimiento de miedo dentro de mí, miedo terrible, y yo no sabía cómo controlarlo. Y entre eso, en la manera como lo que yo había crecido, yo empezaba a pedir ayuda espiritual, empezaba lo que era rezar y que por favor ayuden, porque yo sentía algo feo, yo sentía algo a mi alrededor y empezaba a rezar todo lo que me habían enseñado durante mucho tiempo, lo empezaba a decir y que por favor se fuera porque era una presencia oscura muy fea, no tenía paz. De hecho, yo fui una persona que fue creciendo con depresión, con muchas inseguridades, con muchos traumas y hasta llegar a un momento que yo intenté quitarme la vida. Hasta que un día, en medio de mi desesperación, de que yo no aguantaba más, de que me consideraba una persona que no valía para nada, que no tenía propósitos en este mundo, no tenía lugar. Yo pensaba que yo venía solamente a existir, yo no tenía nada que hacer, nada que dar para la vida. Y una vez que intenté el suicidio, conquistamos diversos bienes, entre esos bienes a nivel de territorio, compramos terrenos, mis papás empezaron a comprar autos nuevos y cuando empezó ese crecimiento, todo se vino abajo de la nada y ahí fue cuando mi familia también despertó y dijo, aquí algo está pasando, aquí algo raro está pasando, esto no es normal. Mi relación con mi hermano, yo ni hablaba con mi hermano, era hola y chao, no había familia. Aparentemente antes de las demás personas nosotros mostrábamos ser una familia, pero en el núcleo familiar sabíamos todos los problemas que estaban aconteciendo. Yo estaba sufriendo en silencio, yo tenía depresión, yo no aguantaba, yo no aguantaba más y nadie en mi familia lo sabía.
Yo no aguantaba más, conocí a unas personas y me hicieron una invitación a la cual al principio yo estaba muy renuente, yo estaba como que no. Y cuando a mí me hicieron esta invitación, yo empecé a comprender, se me abrieron, digamos que los ojos espirituales. No teníamos ese conocimiento de que habían fuerzas que nosotros no veíamos a nivel espiritual que estaban afectando nuestra vida. Y cuando yo empecé a tomar esa conciencia, yo empecé a utilizar las armas de la fe para yo combatir contra lo que estaba sucediendo en mi casa. Y el día de hoy todo cambió, mi familia es totalmente liberada, económicamente estamos bien, logramos conquistar más allá de perder, logramos conquistar lo que perdimos, aquello que un día se perdió, nosotros lo logramos conquistar. Pensamientos de suicidios ya no tengo, ni depresión, yo soy una joven feliz, soy totalmente transformada y eso fue gracias a que yo vencí la maldición. Ya no escucho voces, ya no veo ningún tipo de sombra. Todo es totalmente transformado. Mi relación con mi familia también cambió muchísimo a partir del momento en que yo empecé a luchar por ellos. Yo empecé a asistir los días viernes a luchar por mi liberación, porque cuando yo escuché que los días viernes eran ideales para romper toda maldición, para quitar todo aquel peso, porque en mi familia algo había estado pasando, ¿no? En mi familia tenía familiares que practicaban la brujería, la hechicería, y yo veía cómo la vida de ellos estaba totalmente destruida y yo decidí luchar por la mía, porque yo quería que mi familia fuera diferente, mi núcleo familiar fuera diferente. Minha amiga e meu amigo, este domingo 19 em todas as igrejas universal, la gran quebra de la maldição que há em la família. Nosotros santificaremos nuestros familiares através de nuestro voto de fé que apresentaremos em el altar de Deus, em el Templo de la Fé, Avenida San Martín, número 40, entre Bloque de Armas e la Estação del Metro Artigas. Participe com toda a sua fé. Este domingo estarei com todos ustedes às 10 da manhã, como em la Igreja Universal mais cercana a seu hogar. Participe com toda sua fé. Todos hemos escuchado el dicho, de tal palo, tal astilla, pero debemos profundizar más en el significado de esta frase. Este refrán va más allá del parecido físico que un hijo puede tener con su progenitor. Se lo relaciona con hábitos, conductas y reacciones similares ante situaciones puntuales. Pero cuando este parecido empieza a tener relación con los fracasos en común, como las rupturas matrimoniales, adicciones o enfermedades, estamos ante una maldición hereditaria. Una persona puede cargar una maldición sin siquiera estar enterada y ve que en su vida se repiten problemas que pasaron sus padres, abuelos o hasta bisabuelos. Fatalidad, herencia genética, una infeliz coincidencia o una maldición hereditaria.